Planet Dinosaur o Planetasaurio en Latinoamérica es una serie documental británica emitida por primera vez en el año 2011 en la cadena BBC. Curiosamente, en su versión original, este documental consta de 6 episodios de 30 minutos. Sin embargo, aquí en España se redujeron a 3 episodios de unos 50 minutos cada uno. Así que yo reseñaré la serie de esta última forma, ya que bueno, así es como siempre conocí esta serie, por 3 episodios. Empezaremos como es lógico con este primer episodio de nombre Los Nuevos Gigantes. Así que sin más dilación, deciros de que yo soy Blaken y vamos al lío. El planeta de los dinosaurios. Episodio primero. Los Nuevos Gigantes. En la primera de las dos historias que nos cuenta este primer episodio de la serie documental, nos trasladamos a África hace 95 millones de años, donde observamos una gran manada de Ouranosaurus, el cual es un dinosaurio iguanodontiano hadrosauroide, cuyo nombre significa reptil valiente. Y aquí tenemos, ojo, el primer error del documental, ya que Ouranosaurus no vivió hace 95 millones de años, sino más bien hace 110 millones de años. Así que pues en este momento el animal, vale, el Ouranosaurus, lleva extinto 15 millones de años. O sea, grandioso. En fin, pese a todo, los diseños de estos animales la verdad me gustan un montón. Y bueno, vemos como esta manada, como digo, está aquí pues tranquilos, con sus quehaceres, hasta que de pronto observamos como cerca de ellos hay un enorme dinosaurio carnívoro, el Spinosaurus, que viene a ser el protagonista claro de esta historia. Un dinosaurio carnívoro terópodo espinosáurido que pues se hizo muy conocido en el año 2001 cuando apareció en Jurassic Park 3. Y aquí vemos como pues tiene un diseño bastante similar al de dicha película, ya que pues bueno, se podría decir que así se creía que era el Spinosaurus en aquella época, ¿no? Un pedazo animal gigante, vale, un depredador increíblemente enorme, pues con estas patas traseras largas y pues esta vela circular y esos enormes brazos con 3 dedos y garras curvas. Lo que no me cuadra para nada de este diseño es esa cola tan corta y extraña que tiene. La verdad es que me resulta bastante rara. Por cierto, aquí se dice que pesa 11 toneladas, o sea, básicamente una exageración, ya que este animal se sabe que pesa aproximadamente de 7 a 8 toneladas, ¿ok? En fin, en cualquier caso, el narrador nos explica que el Spinosaurus no suele cazar en tierra firme, así que los Ouranosaurus no tienen nada que temer, ya que este gran carnívoro se alimenta principalmente de peces prehistóricos, que por cierto, había bastante variedad, aunque parece que existe evidencia directa de que el Spinosaurus se alimentaba de una especie en particular, el Onchopristis, una especie de pez sierra gigante. Acto seguido vemos como el Spino se acerca pues a la orilla de un río donde hay un montón de estos peces, ¿vale? De Onchopristis, porque estamos en plena época de reproducción. Y bueno, aquí vemos un comportamiento hipotético del Spinosaurus, donde utiliza estos sensores que tiene en su hocico, como los de los cocodrilos actuales, para localizar o sentir más bien el movimiento de las presas en el agua, y esto hace que pueda atacar incluso sin verlas, lo cual lo hace ser un dinosaurio bastante adaptado al medio acuático, y más cuando en 2020 se descubrió que la cola de este dinosaurio no solo era larguísima, sino que también era aplanada, para ayudarle a moverse en el agua. Finalmente el Spino logra tapar a uno de estos peces, pero si os soy sincero, no sé hasta qué punto esas mandíbulas estrechas del Spino pues podrían sujetar a un pez en movimiento de más de 7 metros de largo y pues lanzarlo de esa forma. No sé hasta qué punto es realista, quiero decir, aunque sí que me encanta eso de que use sus garras para rematarlo. Por cierto, mientras el Spino se alimenta, observamos que hay un nuevo dinosaurio observando la lejanía. Este dinosaurio se llama Rugops, el cual es un abelisáurido, y aquí lo presentan como un carroñero, ya que vemos como esta criatura se alimenta de los restos del Onchopristis que deja el Spinosaurus, el cual se va nadando. Y aquí, amigos, pasamos a uno de mis momentos favoritos de este primer episodio, y es la presentación de uno de los dinosaurios carnívoros más grandes de África hace 95 millones de años, que vendría a ser el Carcharodontosaurus, o reptil con dientes de tiburón. Como digo, una de mis especies favoritas de todos los tiempos, y aquí nos explican bastantes cosas sobre él. De primeras, como dije antes, sus dientes son bastante afilados, incluso para un dinosaurio carnívoro, siendo muy parecidos a los de los tiburones, adaptados para rasgar y cortar lo que sería la carne de sus presas, causando graves heridas sangrantes. También decir que su diseño me parece bastante acertado, tomando en cuenta los cráneos de Carcharodontosaurus que se conocen actualmente. Aunque sí es verdad que de pequeño me rayó bastante el tema de que fuera la mandíbula inferior tan fina. O sea, de hecho aquí en el documental se nos explica que los carcharodontosaurios no eran animales que estuvieran hechos específicamente para agarrar presas en movimiento, ¿vale? Es decir, atrapar a un animal y sacudirlo, como vemos que hace por ejemplo el Rex en Jurassic Park, sino más bien para llegar, morder y retirarse. Una estrategia bastante más especializada y efectiva. Y bueno, aquí tenemos una batalla entre dos machos de esta especie, y la verdad es que recuerdo con cariño estas escenas, me encantan los dinosaurios carnívoros. Y bueno, tras esta dura batalla, uno de los machos se retira y el ganador se dispone a cazar a unos Uranosaurus que estaban cerca. Nuevamente, aclarar que el Uranosaurus ya se había extinguido, así que bueno, esto es simplemente imposible. Pero de igual forma me encanta cómo resaltan esta estrategia que he mencionado antes, y es llegar
empezar a perseguir a la presa, que por cierto, estos animales, ¿vale? Los dinosaurios carnívoros tenían este sistema respiratorio, el cual, ¿vale? Es muy similar a los sacos aéreos que tienen las aves actuales, y el cual permite a estas últimas migrar cientos de kilómetros y a alturas increíbles, sin cansarse lo más mínimo. Además, el animal realiza un primer ataque que deja gravemente herido al Uranosaurus y luego simplemente, pues, se calma y comienza a seguirlo lentamente, esperando a que la pérdida de sangre y el agotamiento acaben con su presa. Y de hecho, así sucede, ya que el Uranosaurus estaba muy débil y el Carca lo remata. Muy brutal, o sea, sin duda alguna, muy brutal esta escena, gente. Más tarde observamos cómo se produce una fuerte sequía estacional, y el Spinosaurus no tiene apenas que comer, ya que las pocas pozas que quedan están custodiadas por un gran cocodrilo. Y no hablo de esta cosa diminuta, hablo del gran Sarcosuchus, el enemigo natural del Spinosaurus, que... ¿Cómo? ¿Un segundo? ¿Cómo? ¿Que el Sarcosuchus no debería estar ahí? ¿Por qué? Ah, ok, vale, gracias. Vale, amigos, me acaban de confirmar por el pinganillo que Sarcosuchus, al igual que Uranosaurus, son de hace 110 millones de años. Es decir, que se extinguieron unos 15 millones de años antes de la aparición de Spinosaurus. Así que Spino y Sarco nunca se encontraron. De hecho, Sarcosuchus vivía con Suchomimus, un pariente de Spinosaurus. O sea, para que nos entendamos, esto es casi lo mismo que ver al Giga y al Rex enfrentarse en el prólogo de Jurassic World Dominion. Aunque claro, eso es una película que ocurre en un universo cinematográfico de ficción, y esto es un documental, cuyo objetivo principal debería ser educar a la gente y mostrar situaciones realistas. Así que cada quien decida cuál es el fallo más garrafal aquí. Acto seguido vemos como el Espino decide retirarse. Más tarde, el hambriento Spinosaurus sorprende a unos pterosaurios que de algún modo, no me preguntéis cómo, no lo vieron venir en campo abierto. Y no solo eso, sino que además el Espino logra atrapar a un pterosaurio y lo mata. Aunque al ser poca comida para este último, el Spinosaurus entra en un bosque cercano y se encuentra a un Carcharodontosaurus alimentándose de un Uranosaurus. Y se produce una batalla que, a pesar de que, bueno, a mucha gente le entusiasma, la verdad, es algo forzada, porque eran animales que vivían en entornos diferentes, con ambientes diferentes, y pues sería muy extraño que lucharan de esta forma. Si bien es cierto que ante esta falta de alimento, el Spinosaurus sí que puede ponerse bastante agresivo por el ansia de comer y atacar o tratar de conseguir comida como sea, hasta ahí bien. Aunque lo raro aquí es que pues argumentan que se encontró una vértebra rota de Spinosaurus y pues se supone, ¿vale? Se supone que esa rotura fue causada por el mordisco de un carca. Bueno, de primeras esa vértebra podría haberse roto por otras 1000 razones y no siempre puede deberse a un mordisco de un carca. Que por cierto me resulta raro que su mordedura pueda romper un hueso de esa forma. Finalmente el Espino le suelta un tremendo chingadazo al Carca y este último decide retirarse, así que el Espino gana, aunque al final acaba perdiendo el combate por la supervivencia, ya que tras la desaparición de su hábitat debido a una crecida en el nivel del mar, hizo que el Spinosaurus se acabara extinguiendo, ya que su hábitat, alimentos y demás desapareció, así que sí, tristemente el Espino se extingue. Ahora nos vamos a Argentina, hace 95 millones de años, donde habitaba la que hasta día de hoy es la criatura terrestre más grande que ha existido, al cual vemos nacer, ya que, bueno, este pequeño saurópodo es llamado Argentinosaurus, el cual no parece gran cosa, pero claro, como digo, acaba de nacer, y este nacimiento atrae a todos los carnívoros de la zona, como este pterosaurio que llega volando, dispuesto a devorar al pequeño, pero un Scorpiovenator llega y espanta a este último. Y pues mata al pequeño de una forma muy brusca. A mí ya sabéis que este tipo de escenas pues, bueno, si habéis visto mis reseñas de documentales anteriores, ya sabéis que sobre todo me da hambre. Y bueno, vemos como varios Scorpiovenators atacan a los nidos de estos argentinosaurios y empiezan a alimentarse de las numerosas crías. Pero estos últimos deciden salir corriendo cuando aparecen los Argentinosaurus adultos. Aunque realmente a estos últimos no les importa sus crías, dado que han puesto muchos huevos. Así que es imposible que los carnívoros se coman todos. Una estrategia de supervivencia bastante efectiva, por cierto. Hablando del Argentinosaurus adulto, se nos comenta que medían 35 metros y pesaban aproximadamente 80 toneladas. Aunque medidas actuales, ojito aquí, nos dicen que su longitud era más bien de unos 30 metros. Pero su peso era de 100 toneladas métricas, una completa barbaridad, sin duda alguna el mayor animal terrestre que ha existido, superando a Patagotitán y a Dreadnoughtus, que a día de hoy muchos piensan que son los más grandes, pero no, el argentinosaurio es quien mantiene este título de peso pesado entre los dinosaurios. Sin duda alguna, los argentinos deben estar muy orgullosos, y más orgullosos deberían estar porque en sus tierras vivió un depredador temible, el cual era el Mapusaurus, cuyo nombre significa lagarto de la tierra. Es un dinosaurio terópodo carcharodontosáurido que medía aproximadamente 12,7 metros de largo, que, ojito aquí, se teorizaba que cazaba en grupo, ¿vale? Porque se encontraron no 2, ni 3, ni 4, sino 7 Mapusaurus de edades diferentes en una misma excavación.
lo cual sugiere que estos animales pudieron haberse organizado en grupos para cazar ocasionalmente animales de gran tamaño, como estos Argentinosaurus, lo cual hace que hasta el más grande de ellos deba cuidarse las espaldas y no bajar la guardia, porque si no se podría liar bastante. De hecho, vemos como los depredadores comienzan a atacar a los saurópodos y la verdad está bastante impresionante esta cacería, ya que vemos como un Mapusaurus arranca un pedazo de carne enorme del cuerpo de un saurópodo y literalmente se lo empieza a comer, o sea, es brutal. Aunque bueno, más brutal es el pedazo de aplastamiento que se lleva este último al meterse demasiado en medio de estos gigantes. Y bueno, la verdad es que da un poquito de cosa a la escena. Y bueno, aquí se nos explica la relación predador-presa que existe entre los carcarodontosáuridos y los saurópodos. Ya que aquí, volvemos a África, hace 95 millones de años y nos ponen una escena que a mí me gusta muchísimo, que es donde sale un Carcharodontosaurus y ataca a un joven Paralititán, el cual era un gran saurópodo que vivía en esta época y lugar. Y como digo, este ejemplar joven se había quedado atrapado en el barro, aunque un Sarcosuchus, viajero en el tiempo por cierto, pues se une a la fiesta y acaba ganando el único e inigualable Carcharodontosaurus, aunque hasta este dios debe retirarse si no quiere acabar como el Mapusaurus de antes, ya que digamos que los Paralititanes adultos se estaban empezando a reunir para salvar al joven, así que el Carcha decide retirarse. Y pasamos de nuevo a la Argentina hace 95 millones de años y vemos como un Argentinosaurus acaba muriendo debido a las heridas causadas por los Mapusaurus. Y pues este cadáver alimenta a todo el ecosistema durante semanas, una auténtica locura lo grande que eran estos animales. Y por cierto, aquí se nos explica la estrecha relación de depredador-presa que había entre, como dije antes, los saurópodos y estos gigantes carcharodontosáuridos, ya que pues al extinguirse estos saurópodos, estos depredadores perdieron su fuente principal de alimento y por tanto se extinguieron también. El planeta de los dinosaurios, episodio 2, asesinos de élite. En la primera de las 5 historias de este segundo episodio de la serie, nos vamos a Europa durante el periodo Jurásico, hace aproximadamente 150 millones de años, donde observamos cómo un grupo de amonites se desplaza nadando en este océano, al igual que una escuatina, el cual es un pez que se camufla bajo la arena del fondo marino para cazar a sus presas, pero hoy el cazador va a ser cazado por un Chimerosaurus, cuyo nombre significa lagarto de Chimerich, el cual era un reptil marino del grupo de los plesiosaurios perteneciente a la familia Cryptoclidae. Para que nos entendamos, es un primo del Cryptoclidus que vimos en la serie Walking with Dinosaur. Y bueno, estos son uno de los reptiles marinos más comunes de esta zona, pero ni de casualidad son los más grandes y temibles. Ese título le pertenece al Bliosaurus funkei, anteriormente conocido como Depredador X, cuyas medidas se estiman en unos 10 o 12 metros de largo y un peso de unas 45 toneladas, lo cual lo convierte en uno de los depredadores más grandes de todos los tiempos. Y por tanto para él, estos Chimerosaurus son algo así como su desayuno, así que pues se dispone a atraparlos. El problema aquí es que el enorme tamaño del Pliosaurus le impide adentrarse en aguas poco profundas, así que el Chimerosaurus aprovecha estas zonas para criar a sus crías y protegerse de los ataques del feroz depredador. Sin embargo, este último lo único que tiene que hacer es esperar pacientemente a que el Chimerosaurus deba salir de nuevo al mar abierto, ya que ahí es donde se alimenta. De modo que un tiempo después, un ejemplar de Chimerosaurus se aleja del grupo principal y se queda en la superficie atrapando diferentes peces, lo cual llama la atención del depredador, que finalmente se lanza por él, realizando un primer ataque que hiere de gravedad al Chimerosaurus, dado que le arranca de cuajo la aleta trasera izquierda. Al igual que hizo antes, el Chimerosaurus herido trata de refugiarse en las aguas poco profundas, pero esta vez el Bliosaurus funkei no dejará escapar a su presa. Sin duda alguna, un ataque brutal, ya que bueno, la cabeza de este animal es el doble de grande que la de un T-Rex y tiene una mordedura unas 4 veces superior a la de este último, así que pues digamos que despedaza el cuerpo de su presa sin mucho esfuerzo para poder así tragarse los trozos que quedan. Sin duda alguna, como digo, un animal impresionante, que dominará los océanos durante al menos 100 millones de años. Ahora saltamos a la segunda historia de este episodio, y por ello nos dirigimos al oeste de los Estados Unidos, también durante el periodo Jurásico por cierto, y aquí vemos una relación que hay entre dos especies de dinosaurios herbívoros muy diferentes. Una es el Stegosaurus y el otro es el Camptosaurus. El Stegosaurus, cuyo nombre significa lagarto con tejado, es el más famoso de todos los dinosaurios tireóforos estegosáuridos, y su papel aquí, en esta especie de, como he dicho antes, relación, es aportar la defensa, dada las letales púas que tiene al final de su cola. Y luego tenemos, como dije antes, al Camptosaurio, cuyo nombre significa reptil con curvas. Es un dinosaurio ornitópodo camptosáurido, el cual se supone que tenía una visión privilegiada y una velocidad bastante elevada, por lo tanto su papel aquí es de ser el vigía y avisar si ven algún peligro.
peligro como este Allosaurus, el cual sale detrás de una especie de termitero prehistórico y ataca al grupo de herbívoros, centrándose en una cría de Stegosaurus, a la cual logra herir, pero un estego adulto le suelta un tremendo chingadazo al Allo lanzándolo al suelo. El golpe es tan fuerte que el animal es incapaz de levantarse y decide quedarse a descansar sin perder de vista a los herbívoros, claro. Sin duda alguna, las pruebas de este tipo de encuentros en los fósiles son impresionantes, dado que este Allosaurus en concreto recibió una herida de púa de estego que le atravesó la pelvis. Eso tiene que doler muchísimo. Aunque lo impresionante aquí no es la propia herida, sino que el hueso muestra señales de curación, así que sí, ese Allosaurus se recuperó del ataque. Simplemente impresionante. Los dinosaurios son la hostia. Esa tarde, un par de Camptosaurus andaban ahí tranquilamente cuando de pronto... Surprise, sí, otro Allosaurus diferente al primero los ataca y persigue de forma incansable. Y aquí, amigos y amigas, quiero que prestéis mucha atención, y es que nos comentan que, a pesar de su tamaño, el Allosaurus tiene una mordedura mucho más débil que la de un león, algo que, repito, para un Allosaurus es bastante poco. Y yo recuerdo que de pequeño me puse triste, pero luego nos comentan que, a pesar de esta mordedura débil, entre comillas, tiene dos particularidades que pues no tiene casi ningún otro dinosaurio. La primera de ellas es la capacidad tan brutal que tiene para abrir su mandíbula, es decir, la amplitud de su boca, ¿vale? Pues es bastante mayor que la de, por ejemplo, un tiranosaurio. Y luego también su cráneo es muy resistente, lo cual sugiere que el Allosaurus tenía una forma de matar diferente a la típica. Y es que usaba su cráneo como hacha. Es decir, primero abría la boca a más no poder y luego atacaba a su presa golpeándola con los dientes de su mandíbula superior, como si fuera, repito, un hacha. Absolutamente brutal, y recuerdo que yo vi eso y dije, vale, si antes estaba triste porque Lalo tenía una mordedura débil, ahora me chupa un pingo. Es que no jodas, es un bicho que va por ahí matando sus presas con un golpe de cabeza, así a tomar por saco y punto. Nah, no existe nada más chulo que el Allosaurus, es imposible. Amigos, aquí tenemos al Saurophaganax. Y claro, pues... si hay algo mejor que un Allosaurus, es otro Allosáurido mucho más grande. Y sí, yo creo que el Saurophaganax supera el Allo en todo. Y bueno, dicho esto, pasamos a la tercera historia de este episodio, la cual transcurre en Alberta, Canadá, durante el periodo Cretácico, donde vemos a una auténtica bestia parda, el Daspletosaurus, cuyo nombre significa reptil pavoroso, y el cual también es uno de mis dinosaurios favoritos de todos los tiempos, solo por debajo de Gorgosaurus y Albertosaurus. Y bueno, este carnívoro tiene una longitud media de 9 metros de largo y un peso aproximado que oscila entre las 2 y 3 toneladas, siendo el carnívoro más grande de la zona. De pronto, un Chasmosaurus entra en escena, el cual era un ceratópsido con este collar óseo bastante enorme en comparación con el Triceratops, por ejemplo. Y el Daspleto se dispone a cazarlo. Sin embargo, tras una pequeña pelea, el Daspleto decide pues retirarse, dado que, pues bueno, el Chasmosaurus era una presa muy complicada para él solo. Aunque momentos después observamos que el Daspleto no estaba solo en realidad, sino que más bien formaba parte de un grupo mayor, el cual ataca sin piedad al Chasmosaurus, acabando así con su vida. Y por cierto, esto no lo he dicho antes, pero me parece mejor momento decirlo ahora, y es que el nombre Chasmosaurus significa lagarto abierto. Abierto como le han dejado el lenguaje. Por cierto, a pesar de que hemos visto cómo este grupo de Daspletos trabajaba en equipo para acabar con la presa, digamos que no todo es bonito, ya que en esta manada existe un orden jerárquico bastante claro, y es que los adultos comen primero, y si no, pues te revientan. Esto lo sabemos porque hay marcas de mordeduras en cráneos de dinosaurios carnívoros, lo cual nos indica pues que se mordían bastante entre ellos. Y bueno, si vivían en grupos, pues la verdad es que por estas mordeduras podemos intuir que estos grupos no vivían precisamente en gran armonía. Sin duda alguna, aquí el más fuerte es quien se lo lleva todo. De igual forma, el grupo tendrá que dejar sus diferencias a un lado, ya que se acerca una inmensa manada de otro ceratópsido, el Centrosaurus, el cual estaba migrando. El nombre de estos animales quiere decir reptil de punta aguda, dado el cuerno tan grande que tienen sobre su nariz, el cual les va a hacer bastante falta, ya que los Daspletos se les echan encima, y los carnívoros acaban con muchos de ellos. Y no solo hablo de los Daspletos, sino también de este Deinosuchus, el cual atrapa a uno de ellos mientras cruzan esta especie de río crecido. Y a pesar de que parece que las cosas no le pueden ir peor a los Centrosaurus, se produce una tremenda inundación que mata a cientos de estos animales, cuyos cuerpos son arrastrados por la corriente, hasta que el río crecido se retira y deja expuestos estos cuerpos.
Y, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Esto es genial para los depredadores, como el Daspletosaurus, que se alimenta de los cuerpos junto a estos trodóntidos, los cuales no parecen gran cosa, pero lo cierto es que existe un trodóntido que era bastante más grande que ellos, al menos si los comparamos con sus parientes trodóntidos típicos. Este animal se conoce como trodóntido gigante y ha aparecido en multitud de documentales o películas, tales como la película de Walking with Dinosaur 3D, así como la serie de cortometrajes del youtuber DeadZone llamada Dinosauria. Y ojo, hago hincapié en estos animales porque son los protagonistas de la siguiente historia del episodio, la cual sería la cuarta y es la más corta. Y bueno, vemos como estos inteligentes depredadores aprovechan los largos periodos de oscuridad del Ártico para atacar a un ejemplar joven de Ugrunaluk, identificados erróneamente como Edmontosaurus en este documental. Aunque en defensa del documental debo mencionar que hay paleontólogos que aún consideran que Ugrunaluk es un sinónimo de Edmontosaurus, igual que cada uno me diga lo que piensa por comentarios si sabe del tema. Y bueno, vemos como los trodóntidos atacan a un ejemplar joven de estos dinosaurios herbívoros y logran herirlo de gravedad, pero su madre viene al rescate y de hecho logra matar a uno de los trodóntidos y el resto se retira. Pero a la mañana siguiente vemos que las heridas del joven eran demasiado graves y acaba muriendo, y cuando la manada se va, los trodóntidos se alimentan de él. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso antes de continuar con la última historia, y es que se nos comenta por parte del narrador que básicamente estos trodóntidos gigantes serían como los depredadores dominantes de aquí, y eso es mentira. Los depredadores dominantes del Ártico en el Cretácico eran los Nanoxaurus, que también pudimos ver en la serie anteriormente mencionada, Dinosauria. Y la verdad me encantó ese episodio, creo que es mi favorito a día de hoy. Muy chulo, tío, me encantan los tiranosáuridos. Aunque por mucho que me gusten estos últimos, la verdad es que durante el Cretácico había una clara separación del norte y el sur, y en el sur había otro tipo de carnívoro diferente, el cual era el abelisáurido. Ya sabéis, el Carnotaurus y sus primos. Pues bien, vamos allá con la quinta y última historia de este segundo episodio. Y para ello nos vamos a Madagascar, hace 70 millones de años, durante el Cretácico también. Y vemos como una familia de Majungasaurus, es decir, una hembra y sus dos crías, van por ahí en busca de comida y se encuentran un enorme cadáver que ya estaba siendo pues devorado por pequeños dinosaurios terópodos emplumados, los cuales son Rhaonabis. Y en resumidas cuentas, esta última historia del episodio va del canibalismo. Sí, eso de comerte a tu propia especie, porque los Majungasaurus son uno de los pocos dinosaurios de los cuales se tiene evidencia directa de que devoraban a su propia especie. Y es que de repente un Majungasaurus macho llega a la escena y la hembra parece que se dispone a luchar contra él, pero el macho parece intimidarla. De pronto uno de los pequeños se queda atrás y el macho parece mostrar interés por él, pero... Eso es, la madre no va a permitir que el macho ataque a su pequeño, así que pues se produce esta lucha donde la hembra tritura con todas sus fuerzas las vértebras del cuello del macho hasta que al final este acaba quedando inmovilizado. Y aquí vemos como tanto la hembra adulta como sus crías comienzan a comerse al Majungasaurus macho ahí a tope, sin miramientos. Madre de Dios. Por muy fuerte que parezca, la verdad es que el canibalismo es algo bastante común entre reptiles de hoy en día, como los cocodrilos, por ejemplo. Planeta Dinosaurio. Episodio 3. Mundo alienígena. Bien, en lo que sería la primera historia de estas 5 historias que tiene este tercer y último episodio de la serie, nos vamos a China hace 150 millones de años, es decir, a finales del Jurásico, o sea, el Jurásico superior, y bueno, en este bosque prehistórico habita una criatura bastante extraña, la cual es el Epidesicteryx, cuyo nombre significa muestra de plumaje, el cual era un dinosaurio terópodo maniraptor diminuto, o sea, estamos hablando de un animal que medía aproximadamente unos 44,5 centímetros, si incluimos estas plumitas que se ve en su fósil, ¿vale?, que tenía en la cola, y la verdad es un dinosaurio bastante raro, al menos si tenemos en cuenta el aspecto de los típicos dinosaurios que todos conocemos. Y bueno, para mí lo más raro de este animal son sus brazos, los cuales tienen dedos enormes, sobre todo el tercero que vemos en pantalla y que, como digo, es bastante alargado, al igual que ocurre con un mamífero actual llamado Aye-Aye, el cual utiliza este dedo extra largo para conseguir larvas de insectos que están en los troncos de los árboles. Comportamiento que vemos que le ponen a este Epidesicteryx en este documental. El problema es que tiene que tener cuidado porque por aquí viven dinosaurios carnívoros como este Sinraptor, que pues se lo pueden comer. Y aunque normalmente a un Sinraptor no le renta perseguir a un Epidesicteryx, porque bueno, es un animal muy pequeñito, pues digamos que este es un ejemplar joven, así que pues este Epidesicteryx es como una especie de hamburguesa para él, así que nada, a por él. Bueno, el pequeño animal se refugia en un tronco, y tras intentar romperlo sin éxito, el Sinraptor se retira, así que el Epidesicteryx se aproxima a salir del tronco, para seguir con su búsqueda de alimento. Vaya, retiro lo dicho, parece que el Sinraptor no se había retirado, sino simplemente estaba esperando a que el Epidesicteryx saliera del tronco, cosa que al final acaba haciendo, y el Sinraptor va tras él. Finalmente, el pequeño animal se refugia en lo alto de un árbol, escalándolo, haciendo que el Sinraptor se quede sin cena.
o no, ya veremos. Ya que básicamente aparece otro Epidesicterix más grande que le roba la comida al primero, ya que este es más grande y, como digo, pues le resulta más fácil robarle la comida a otro de su especie que buscarla él mismo. Sin embargo, durante este rifirrafe, que por cierto, pues ahí se muestra el tema del plumaje, ¿no? Que servía para exhibirse más que otra cosa, y bueno, vemos cómo pues se cae esta larva de escarabajo, ¿vale? Al suelo del bosque, y el Epidesicterix más grande pues se dispone a bajar para comérselo. Eso es, F en el chat por el segundo Epidesicterix. Y ahora saltamos de golpe a la segunda historia de este tercer episodio, la cual tiene lugar en Mongolia, hace 85 millones de años, durante el periodo Cretácico. Y vemos como una madre Saurornithoides, el cual era un dinosaurio terópodo troodóntido, cuyo nombre significa lagarto con forma de ave, está ahí tranquilamente vigilando el montículo de su nido. Y aquí tenemos un pequeño problema, ya que Saurornithoides vivió hace 75 millones de años. No hace 85 millones de años, que es donde se supone que estamos ahora, así que bueno, hay un pequeño fallo ahí. Sin embargo, pues vemos como esta hembra pues se dispone a alimentarse y por tanto deja el nido desprotegido, oportunidad que no pasa desapercibida por este otro dinosaurio, el cual es un Oviraptor, cuyo nombre significa ladrón de huevos. Y haciendo honor a su nombre, pues se acerca al nido de las Saurornithoides y comienza a devorar sus huevos, ¿vale? Tras quitar, pues eso, lo que es las plantas que envolvían el nido, desenterrarlos y tal. Y ahí empieza eso, a comerse uno de los huevos y se lleva un segundo cuando la madre Saurornithoides llega a defenderlos. Y aquí, si me lo permitís, quiero hacer un pequeño inciso sobre el tema este de el Oviraptor asaltando nidos, tal y como vimos que hacía, por ejemplo, en el prólogo de Jurassic World Dominion, ya que, bueno, ya sabéis, ese prólogo donde se ven criaturas del pasado y sale, sí, un Oviraptor emplumado, el cual asalta un nido desprotegido, rompiendo uno de los huevos y alimentándose de él, fomentando la creencia popular de que este animal se alimentaba exclusivamente de huevos. Sin embargo, pues no hay absolutamente nada que demuestre este comportamiento, ya que su nombre se basa en que se descubrió al Oviraptor con una nidada de huevos debajo suyo. Y los paleontólogos pues pensaron que estaba robando esos huevos, ¿vale? Que eran de otro dinosaurio, pero investigaciones posteriores demostraron que esos huevos no eran de otro animal, sino que eran del propio Oviraptor. Así que más que un ladrón de huevos era un padre dedicado, o bueno, padre, madre, quién sabe, que los estaba cuidando. Así que pues a ciencia cierta no se sabe si el Oviraptor se alimentaba de huevos, vegetación o era omnívoro. Pero si me lo preguntas a mí, yo creo que sí que lo hacía, ya que bueno, entre otras cosas tiene un pico bastante fuerte que no tienen otros dinosaurios, además de dos protuberancias dentro de su boca, que son perfectas para romper la cáscara de los huevos. Así que nada, dejadme por comentarios qué pensáis, ¿creéis que el Oviraptor se alimentaba de huevos o no? Volviendo con el episodio, vemos como la madre Saurornithoides se percata de que ha perdido a dos de sus huevos. Sin embargo, no es lo único que va a perder, ya que un Oviraptorido gigante la ataca por detrás y la mata. Este Oviraptorido gigante se llama Gigantoraptor, el cual en resumidas cuentas sería uno de los dinosaurios emplumados más grandes conocidos, el cual utilizaría su plumaje, al igual que vimos antes con el Epidesicterix, para intimidar a sus rivales o incluso impresionar a sus potenciales parejas, mediante rituales de apareamiento. Más adelante se hace hincapié en lo que dije anteriormente, y es que los Oviraptoridos, como este Gigantoraptor por ejemplo, eran seguramente padres bastante protectores con sus crías, quedándose junto a ellas, incubándolas y demás, y protegiéndolas, por supuesto como no, del ataque de otros dinosaurios, como pueden ser estos Oviraptors que buscan cualquier momento para tratar de robarle los huevos a este Gigantoraptor, o incluso esta pareja de Alectrosaurus, los cuales eran tiranosáuridos con una longitud superior a los 5,5 metros, siendo unos depredadores temibles, pero el Gigantoraptor los supera a ambos, ya que no son los más grandes, sino que también, pues bueno, tiene más agilidad. Así que los Alectrosaurus prefieren retirarse antes de recibir una buena paliza, aunque no sin antes pegarle un buen bocado al Gigantoraptor, todo se ha dicho. Y bueno, a pesar de esta gloriosa defensa, lo verdaderamente triste aquí es que este Gigantoraptor acaba muriendo por una tormenta de arena que sepulta tanto a su nido como a él mismo. Sin duda, una auténtica lástima, como digo. Y bueno, ahora de golpe y porrazo pasamos a la tercera historia de este episodio, la cual sucede en China hace 120 millones de años, durante el Cretácico. Y aquí vemos a un pequeño Xianlong trepando un árbol. Este animal es un lagarto volador, que de hecho su nombre, Xianlong, significa lagarto volador, aunque como digo, más que volar, lo que hacía este animal era planear. Y digamos que planear es algo que también el Microraptor hace muy bien, el dinosaurio de 4 alas, un pequeño dinosaurio terópodo que está ahí, como vemos, observando al Xianlong. Lo curioso aquí es que este animal es representado con una especie de plumaje de color claro, ¿vale? Así en plan pardo, pero los análisis posteriores de la estructura microscópica de los restos de las plumas indican que
Más bien, el color de este animal sería una especie de plumaje color oscuro con un efecto iridiscente. Es decir, algo así como lo que se ve en el Microraptor del videojuego Prehistoric Kingdom. Aún así, este diseño de Microraptor que vemos aquí en pantalla me gusta muchísimo. Y bueno, como digo, este dinosaurio se dispone a atacar y devorar a este Xianlong, pero sin sospechar que hay otro dinosaurio que se lo quiere comer también a él. Este otro dinosaurio es el Sinornithosaurus, que de acuerdo con el programa habría empleado algún tipo de veneno como el monstruo de Gila, aunque a eso ya llegaremos cuando toque, porque ya os digo, el plumaje en este caso es brutal y no, este animal no puede volar, sino que también planea, aunque no tan bien como el Microraptor, y ahí esa ventaja es la que hace que pueda escapar del ataque del Sinornithosaurus, aunque la verdad toda esta persecución tanto en tierra como en los árboles es bastante pero bastante tensa, y me encanta. Aunque eso, el Microraptor logra escapar. Más tarde, el Sinornithosaurus se reúne con otros ejemplares de su especie y se disponen a cazar a este grupo de Yeholosaurus, cuyo nombre significa lagarto de Yeol, y que era un dinosaurio ornitópodo gipsiloforóntido que vivió en esta época y lugar. Y bueno, aquí como digo, los Sinornithosaurus atacan en grupo al ejemplar adulto, logrando así derribarlo fácilmente. Sin embargo, no es el grupo lo que vence al Yeholosaurus, sino más bien un veneno que según el documental hubiera utilizado este animal para atacar a sus presas, así como dije antes, utilizaría el actual monstruo de Gila, empleando una especie de ranuras a lo largo de los dientes para inyectar un veneno procedente de un depósito en su cráneo. Sin embargo, esta idea ha sido revaluada y no existe evidencia de que esto pudiera ser así. Así que bueno, eso de que el Sinornithosaurus tiene veneno, pues parece que no era cierto. Igualmente, este bello animal dudo que necesitara veneno para acabar con sus presas. Ah, y por cierto, Sinornithosaurus quiere decir ave reptil chino. Ahora, como no, pasamos a la cuarta historia de este episodio, la cual tiene lugar en Nuevo México hace 92 millones de años. Y rápidamente observamos al dinosaurio protagonista de esta corta historia, el cual es el Notronicus, cuyo nombre significa perezoso con garras, y el cual era un dinosaurio terópodo tericinosáurido, ¿vale? Es decir, un pariente cercano del más famoso Therizinosaurus, que ya sabemos que va a aparecer en Jurassic World Dominion, por cierto, ¿vale? Gracias a una imagen oficial que ya he analizado en el canal. Y bueno, pues estos animales antes eran depredadores, lo que pasa es que evolucionaron a un estilo de vida herbívoro. Sin embargo, por aquí hay dinosaurios que sí que siguen siendo carnívoros, como el Susquityrannus. Y aquí me ha venido a la cabeza algo bastante curioso, y es que esto es lo mismo que vimos en el documental de En el tiempo de los dinosaurios, concretamente en el episodio 2, ya que en esa serie del Discovery Channel veíamos a el Notronicus y a unos raptores, los cuales eran pues denominados como simplemente dromeosaurios. Sin embargo, se descubrió que esos dromeosaurios en realidad no eran raptores, sino que eran sí Susquityrannus, como aparece aquí en este documental. Y esto realmente tampoco es que tenga mucha trascendencia, ¿vale? Pero me hace gracia que la BBC parece que está como tratando de corregir a Discovery Channel, no lo sé. Y bueno, vemos como este Susquityrannus, como digo, pues intenta atacar al Notronicus, pero este último le suelta un tremendo chingadazo al Susquityrannus y este se retira. Más tarde vemos como ese mismo Susquityrannus pues estaba muerto y llega un grupo de estos animales, ¿vale? Que intenta atacar a esta pareja de Notronicus. Y estos últimos se defienden bastante bien, aunque uno de ellos se lleva un buen bocado al verse sobrepasado dado el número de esos atacantes. Sin embargo, al final, pues los Susquityrannus se retiran y deciden devorar a su compañero caído. Sin embargo, esto es su perdición, ya que según el documental, lo que mató a ese Susquityrannus no fue el ataque de Notronicus, sino más bien una enfermedad letal de efecto rápido denominada como botulismo. Esta enfermedad es originada por la bacteria que veis en pantalla, la cual se desarrolla rápidamente en cadáveres en descomposición. Así que estos Susquityrannus se infectaron de botulismo cuando trataron de devorar a su compañero caído, el cual estaba ya putrefacto. Lo cual nos demuestra que el ser tan poco exigente con la comida puede tener consecuencias bastante letales. Así que eso, chavales, tened mucho cuidado con lo que coméis y comprobar siempre que no esté pasado. Quién sabe si tiene alguna bacteria que os mate a vosotros y a toda vuestra familia. Y ahora, como no, pasamos a la última historia de este episodio, la cual se desarrolla en la isla de Hateg, en Rumanía, a finales del periodo Cretácico. Esta isla de Hateg en Rumanía conoció a dinosaurios que pues eran bastante más pequeños que sus parientes continentales, tales como el Magyarosaurus, un saurópodo del tamaño de un pony, no es coña, debido a un fenómeno conocido como enanismo insular. Y bueno, esta isla de Hateg también la pudimos ver en el episodio número 2 de la serie Dino Planet, cuyo protagonista era un Piroraptor llamado Pod. Y hablando de raptores, aquí tenemos la aparición de un depredador de la isla de Hateg, que vive junto a los Magyarosaurus, el cual se llama Bradykneme, cuyo nombre significa pata laboriosa.
y es un género extinto de dinosaurio terópodo Maniraptor. Y ahora que me fijo, aquí lo representan como un Troodóntido, porque han reciclado el modelo de Troodóntido que vimos, por ejemplo, anteriormente, ¿vale? Con el Sauronitoide, que en ese caso, pues sí está bien porque el Sauronitoides es un Troodóntido. Pero ya el Bradykineme sí que está un poco raro que usen el Trodón este, ¿vale? Para, pues, representar al Bradykineme, al igual que parece que han reciclado al Xianglong, ¿vale? Sí, ese lagarto que planeaba, ¿os acordáis, no? Que hablamos anteriormente, que vivía en China, pues ahora parece que también está en la isla de Hatek. Ay, por cierto, ahora que recuerdo, también aparece por arte de magia ahí el Xianglong en la escena de los Susquitiranos de la historia anterior, o sea, muy random todo. Pero bueno, gente, insisto que esto de reciclar modelos, ¿vale? Volver a ponerlos y llamarlos de otra forma, eso es para ahorrar presupuesto y no tener que pagar o, digamos, modelar otro dinosaurio totalmente nuevo, ¿vale? Pero vamos, me resulta súper curioso esto, ¿eh? No sé si vosotros os disteis cuenta o no. Volviendo con la historia, aparece un enorme, pero enorme pterosaurio, el cual es el Hatzegopteryx, cuyo nombre significa ala de cuenca Hatek. Es decir, este era un pterosaurio aznárquido, ¿vale? De la misma familia que el Quetzalcoatlus, ya que, pues bueno, medían de largo lo mismo, lo que pasa es que el Quetzalcoatlus es un poquito más alto que este último, ¿no? Sin embargo, esto no impide al Hatzegopteryx ser el superdepredador de su ecosistema, ya que bueno, en estas islas, como ya hemos comentado antes, había dinosaurios muy pequeños, y el Hatzegopteryx es gigantesco, como digo, pues eso, pues mide de largo 12 metros, ¿vale? De envergadura, y de alto pues es aproximadamente casi del tamaño de una jirafa. Por lo tanto, mirad cómo se puede comer aquí pues a esta cría de Magyarosaurus como si fuera, no sé, un aperitivito. O sea, es increíblemente grande este pterosaurio. Y de hecho, descubrimientos recientes indican que pasaba bastante tiempo en tierra, dado que pues estaba mejor adaptado para caminar que otros pterosaurios. Y bueno, llegados a este punto, el documental acaba con la típica extinción de los dinosaurios. Ya sabéis, esa que pone fin al Mesozoico y pues llega el meteorito y todos se mueren y bla bla bla. De hecho, ya he hablado bastante en detalle de esta extinción en otras series de reseñas, ¿vale? Como la de Dinosaur Revolution, por ejemplo, ¿vale? O también en la de En el tiempo de los dinosaurios. Así que no me voy a parar mucho aquí. Solo diré que los primeros organismos en morir fueron las plantas. Detrás de ellas fueron los dinosaurios herbívoros, ya que no tenían nada que comer y se murieron. Y finalmente los dinosaurios y otros animales carnívoros pues los siguieron, ya que bueno, pues perdieron sus presas y por tanto su fuente principal de alimento. Sin duda alguna, una triste verdad, pero bueno, gracias a su extinción los mamíferos pudieron evolucionar y diversificarse, dando origen a muchas especies, entre las cuales estamos nosotros, los seres humanos, como ya vimos en mi serie de reseñas de Walking with Beasts o Caminando entre Bestias, lo cual me hace pensar en cuántos documentales he reseñado hasta ahora, nada mal. Y bueno, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. Hasta la próxima.